Buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la inminente victoria ucraniana. Os pido un like, una suscripción, un compartir para este vídeo y por supuesto un comentario. Hoy vamos a empezar nuestro blog con una cosa, digamos, no tan caliente, ¿no? Porque tenemos varias guerras, pero tenemos a un caballo de Troya que también está haciendo su última batalla. Orbán está apostando muy alto porque él lleva, creo que 16 años al poder. Todos estos años el líder húngaro, digamos, ha recibido el apoyo de Kremlin y la financiación. La financiación, o sea, para su gobierno, ni siquiera para su país. Para su país, él chupa dinero europeo. Para el gobierno y sus cosas personales, él tiene a Kremlin. Y actúa, en muchos casos, como un caballo de Troya para crear discrepación en la Unión Europea. Y con la guerra de Ucrania ya es un caballo de Troya de verdad, que siempre vota en contra de todo lo que es la ayuda a Ucrania, la entrada de Ucrania a la misma Unión Europea, y hace muchísimos encarguitos del Kremlin para pues, poder desestabilizar lo que es la unidad europea. También es miembro de la OTAN y un vecino muy próximo de Ucrania. Y ahora, de aquí a un mes, el día 16 de abril, va a hacer sus elecciones. Y su partido ahora mismo está perdiendo al opositor, un tal Peter Magyar, que le gana, yo qué sé, pues, no mucho, 7 a 9 puntos, pero le está ganando. El problema es que la presencia de Orbán es clave para Putin. Entonces Kremlin manda a sus especialistas en tecnologías políticas para ayudar a Orbán a ganarlas, a recuperar esa diferencia que él tiene con el otro partido y poder quedarse más tiempo al poder. Entonces nosotros estamos presenciando una campaña antiucraniana por parte de Orbán, que Kremlin está potenciando, y desgraciadamente alguna jugada de Zelensky también juega a favor de Orbán. Entonces, ¿qué está pasando? Como sabéis, Rusia bombardeó el oleoducto que suministraba el petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría por el territorio ucraniano a final de enero. Parece que Ucrania no lo ha reparado. No sé por qué motivos. Hay gente que dice que fue dañada una parte tecnológica, que necesita una recuperación larga y costosa. No obstante, claro, también por nuestra parte podría ser una pequeña jugada política para destituir al gobierno de Orbán, que tanto daño nos ha hecho en todos estos años. Vale, entonces yo no descarto que no se repara, porque hay muchas otras cosas que reparar en Ucrania, ¿vale? Que hay muchas prioridades, pero claro, para Orbán es vital mantenerse bien al flote y entrar bien en sus elecciones, no con la subida de precio, con la falta del combustible, con algunos problemas. Entonces, ¿qué hace Orbán? Amenaza a Ucrania, dice que van a actuar con fuerza contra nosotros, que nos dan 3 días para reparar, activa toda la comunidad europea para que entren en esa confrontación, para que con su dinero y sus especialistas reparen el oleoducto, etc. Entonces, y sigue bloqueando, por supuesto, sigue bloqueando todas las ayudas. Entonces Zelensky ayer tuvo la gran idea de amenazar a Orbán, de decir en una entrevista que si Orbán no aprueba esa ayuda de la Unión Europea, él tendrá que dar su dirección a militares ucranianos a ver si hablan con él en sus términos. ¿Vale? Entonces lo deja caer, le parece la mar de gracioso, ¿vale? Hacer esa bromita que él está acostumbrado a hacer porque era cómico y estaba atacando constantemente, como sabéis, al gobierno anterior. Entonces le parece que todo bien, ¿no? No obstante eso, incluso por el rival político de Orbán, fue recibido como una amenaza al Estado húngaro. Vamos a dar la dirección de Orbán al ejército. Vale, entonces, una estupidez así nos está costando ahora la enemistad y como que la unión de los húngaros, que ya llevan 16 años chupando la propaganda rusa y viviendo en unos, digamos,
en un campo informativo anti-ucraniano que Orbán ha creado. Y de hecho, una de las pegas que la Unión Europea le pone a Orbán es justo el control de los medios de comunicación, ¿no? Y claro, y estamos ahí que la misma noche, después de esa frase de Zelensky, Orbán detiene un convoy bancario ucraniano que pasa dinero por el territorio húngaro, ¿vale? Orbán, pues, a ver, Ucrania, cuando necesita dinero para sus operaciones financieras, antes, dinero, me refiero a divisas, ¿no? Porque dólares y euros se utilizan aquí para, pues yo qué sé, hacer una transferencia, pero el dinero físico luego llega del Raiffeisen Bank de Austria, ¿no? Entonces, si antes podíamos hacerlo todo por avión, pues si necesitamos dinero, pues venía un avión y lo descargaba. Ahora no, ahora Ucrania tiene que hacer esos envíos con carros blindados por el territorio europeo de un banco físicamente a otro. Entonces el banco, la Caja Nacional, pidió este dinero y Orbán paró este convoy, lo detuvo. Y hizo este espectáculo y ahora dice que ha detenido, aunque todos los papeles estaban en regla, es una operación rutinaria, él dice que ha detenido el lavado del dinero de los altos cargos ucranianos. Que no descarto que podría ser, no lo sé, no, pero en principio es un dinero oficial que es la remesa de un banco para otro, es una ruta, digamos, habitual. Y Orbán, en víspera de las elecciones, secuestra a nuestra gente, los mete en su centro antiterrorista y bloquea este dinero y dice, yo he detenido, no sé qué. Obviamente, está muy claro que es una operación especial de Orbán contra Ucrania y espero... Claro, ya hemos mandado al jefe del banco con todos los papeles para aclarar esto, el consulado también está pendiente. Claro, pero se está creando un caso que Orbán quiere beneficiarse en vísperas de las elecciones. Y yo espero que el presidente Zelensky no vaya a más, ¿no? Porque ya estuvo otra vez, creo que el primer ministro de Hungría hablando con Rusia sobre el famoso oleoducto, ¿no? Hace unos días, y Rusia le entregó dos militares prisioneros ucranianos con la nacionalidad húngara también, ¿vale? Como un favor, ¿no? Que le entrega a la gente, mira, que los hemos detenido, llévatelos, porque como tienen pasaporte húngaro vamos a hacerle este favor a Orbán. Vale, entonces, estamos con esto y ojalá sepamos comportarnos algunos bien para no hacer este tipo de jugada. Ya bastante tiene ahí con los especialistas del Kremlin haciendo el tiquismiquis para sacarlo de apuros y para ganar esas elecciones, como para que Ucrania encima le ayude a hacerlo con este intercambio enemistoso. Vale. Entonces Orbán ha dicho que va a aplicar la fuerza y nos dio 3 días para que le reparemos el oleoducto y le enviemos el petróleo ruso de nuevo. Vale. Queridos amigos, ya me he puesto a editar el vídeo y me he dado cuenta que con tanto Orbán se me olvidó la noticia principal que estaba como número 1. Y la gran noticia es la vuelta a casa de los prisioneros ucranianos del cautiverio ruso. Ayer volvieron 200 militares ucranianos y muchos de ellos estaban gravemente heridos o enfermos, así que fue un intercambio, digamos, más humanitario. Si se puede hablar de humanitario y Rusia al mismo tiempo, yo creo que son palabras que no están cerca en ningún contexto. Y hoy han vuelto 300 ucranianos más, entre ellos un par de civiles. Así que este es un gran acontecimiento para todos nosotros. Y ya os he dicho que todos estamos esperando esa vuelta, que la gente sale a la calle, salen a la carretera, esperan ahí horas y horas para ver pasar este autobús, para saludarlos de los pueblecitos que están cerca con la frontera, de la frontera con Bielorrusia, que es por donde se hace normalmente el intercambio. Entonces les están esperando ahí, les saludan y esta gente finalmente llega a hospitales o los centros ucranianos donde les reciben sus familiares. Y claro, es un fantástico momento, muy emotivo y toda Ucrania celebra estas vueltas a casa, porque para nosotros nuestra gente es lo principal.
Y cuando yo hablo de las dichosas negociaciones de paz, lo único bueno es esto. Lo único que vamos consiguiendo es intercambiar y devolver a nuestra gente, muchos de los cuales ya llevan casi 4 años en cautiverio ruso y han sufrido unas cosas indescriptibles. Así que esa fue la gran alegría de nuestra gente entre ayer y hoy. Entonces, ¿qué más tenemos? Rusia está amenazando con cortar el suministro de gas a Europa. Europa, en teoría, a lo largo de este año ya tendría que pasar a la compra de gas que no sea ruso, ¿vale? Que tienen estos plazos. Ahora mismo muchos países, incluso España, Francia, compran gas líquido ruso. Y ahora que Qatar ha tenido que parar su producción de gas líquido por la guerra en Irán, pues Rusia aprovecha y dice, bueno, ahora soy yo lo que va a parar, no vosotros, y vosotros os vais a fastidiar porque no tenéis otra opción. Entonces Rusia está intentando hacer esa presión sobre Ucrania y sobre Europa para conseguir sus objetivos. Y, por supuesto, toda esa incertidumbre y el crecimiento de precios de petróleo le favorece. Claro, si antes no podían vender su petróleo por mucho más que el coste de su producción, ahora con la subida de precios sí que van a ganar bastante pasta. Así que la situación ahora mismo a nivel de dinerito que financia la guerra beneficia a Rusia. Pero claro, esperemos que no dure mucho y que al revés, esa imagen de una Rusia impotente que no puede ayudar en nada ni a Siria, ni a Irán, ni a Venezuela, ni a ningún otro país del mundo, solo para falsificar las elecciones. Y mirad que ellos lo intentaron hacer tanto en Rumanía como en Moldavia, pero fracasaron. Espero que en Hungría también. Pero en muchos países, como ya os he dicho, sobre todo los africanos, Rusia mete mucha mano para favorecer a la gente que ellos quieren poner ahí de gobierno. Como represalia a los ataques ucranianos en el puerto de Novorossiysk, Rusia ataca barcos comerciales ucranianos. Como sabéis, el Mar Negro se usa tanto por Rusia como por Ucrania como el comercio exportación, ¿vale? Entonces, en teoría no deberíamos atacar barcos civiles, pero Rusia sí que lo hace, ¿vale? Cuando quiere vengarse, pues hace este tipo de represalias, ¿no? Porque a mí me preguntaron hoy una pregunta sobre represalias. A mí me hace mucha gracia porque llevamos 400 años de represalias rusas. No sabemos ni por qué nos están represando, o como se dice, ¿no? Reprimiendo. Cualquier cosa, cualquier respuesta que Rusia recibe, enseguida le da justificante para machacarnos más. Pero es como, ya han usado todo, han hecho todo menos la guerra nuclear contra Ucrania para reprimirnos. Así que ya poco más pueden hacer. Siguen bombardeándonos con drones. Hay ataques a Kryvyi Rih, a la región de Dnipro. En Kryvyi Rih un edificio residencial y una empresa fueron atacados, hay incendios. Y en Dnipro también hubo sistemas de multifuego, Uragán, la región de Dnipropetrovsk. Y hay 3 heridos, y en la ciudad de Chernihiv también hubo un ataque ruso. No obstante, tenemos una campaña bastante consistente de ataques ucranianos a objetivos militares en movimiento en Crimea. Os voy a dejar este vídeo, es ¿cómo se dice? El destacamento Primare de sistemas no pilotados que están haciendo este tipo de trabajo. Persiguiendo pues desde barcos, remolques hasta helicópteros rusos, uno de los cuales, K-27, ha sido derribado sobre el Mar Negro ayer. Así que también hemos atacado un almacén con drones, Irán. Os recuerdo que Irán ya no suministra drones a Rusia y Rusia ya fabrica sus propios Shaheds que se llaman Irán. E incluso Irán ya ha bombardeado a algún país vecino con estos drones rusos, donde ponía Irán, ¿vale? Entonces, Rusia y Irán están colaborando militarmente, intercambiando armas. Aunque, claro, ahora mismo vemos que la intensidad de ataques de Irán
a sus vecinos disminuye, porque no dejan de atacarle a Israel y los Estados Unidos y destruir sus almacenes y sus lanzadoras. Así que no sabemos cuánto va a durar esta guerra espero, como yo he dicho, que no sea mucho y espero que haya alguna salida estratégica, ¿no?, de esa guerra, porque no es solo venir, destruirlo todo y dejar un país en manos de los guardianes de la revolución, ¿no? Y esto parece que lo que está pasando, aunque ya aparecieron los kurdos o no sé quién que están ahí con una resurrección, pero parece que el yugo que ha impuesto esa fuerza militar en Irán es muy, muy duro y la gente les tiene muchísimo miedo. Ojalá el pueblo consiga coger esa ola digamos, de resurrección y de lucha por su propio futuro y aprovechar esa situación que es trágica, ¿no? Porque te están bombardeando, te están destruyendo todo alrededor, aunque sea de los que te oprimen, pero muere tu gente, sufre tu gente. Entonces es una situación complicada, ¿no? Y toda esa fuerza que podría cambiar Irán podría ahora, si alargamos esta guerra, bueno, nosotros no, los que la llevan, volverse en contra, ¿no?, de los que destruyen este país. Así que crucemos los dedos a que la guerra en Irán no dure mucho y que el pueblo pueda reactivarse y tomar el poder de alguna forma en sus manos. Vale, entonces, también seguimos destruyendo algunos almacenes en Crimea. Como yo he dicho, hemos derribado un helicóptero K-27 sobre el Mar Negro, el Panzer S, otro sistema antiaéreo ha sido dañado, un taller de reparaciones. Los detalles para ir terminando este blog, que Ucrania es un país que tiene una gran contaminación por minas y proyectiles, ¿no? Hay regiones enteros que tienen que ser desminados y limpiados después de esa guerra. Y el territorio contaminado de Ucrania equivale al territorio de un país como Portugal. O sea, imaginaos, es un país pequeño, pero es un país europeo con sus 10 millones de habitantes, o como Bélgica, ¿vale? Entonces, realmente lo que se nos viene encima es un trabajo que está haciéndose ahora mismo. Hay muchas organizaciones que se dedican a desminar los territorios que ya abandonó Rusia, pero, por ejemplo, en la región de Chernihiv, que es una región colindante, ahí se desmina y los rusos siguen minándolo a distancia, echando minas por ahí. Entonces, todo es un trabajo muy complicado y hay ya estadísticas que desde el inicio de esa guerra 1.400 personas han sido víctimas de minas, entre ellos 144 niños. Así que, claro, Rusia efectivamente usa minas que se parecen juguetes, no solo contra personas, sino contra niños. Y estamos hablando de un país que ahora mismo va a participar en las Paralimpiadas. Gente, yo no puedo tranquilizarme que permitimos a un asesino a salir y exponerse. Esto, para mí, yo no sé cómo lo permitimos en un mundo civilizado. Y Ucrania, como sabéis, los Estados Unidos nos han pedido, Trump, que ha dicho, un día nos ha dicho que no tenemos cartas y que Zelensky es obstáculo para esa paz efímera que existe en la cabecita de Trump. Ahora nos dice que le tenemos que ayudar con drones, pero ya. Y es muy gracioso porque en su canal de televisión, en Fox News, salió un reportaje donde pues mostraban nuevos drones norteamericanos y nuevas tecnologías y no sé qué, y resulta, ya un experto hablando, y resulta que eran drones ucranianos, Stinger que se llaman, ¿no? Que ellos lo presentan como si fueran sus tecnologías y muestran las imágenes de cómo derriban drones Shahed, claro. Es curioso, ¿no?, que ya se apropian de las cosas que Ucrania hace. Y Ucrania realmente es un país que ahora mismo es el líder. No digo líder mundial. Hombre, si yo fuera Trump, yo diría que el líder galáctico, ¿no? Porque tenemos 450 empresas fabricando drones. Y de esos 450, como 40 o 50 son empresas que a lo mejor suplen el 80% de las necesidades del ejército.
¿vale? Que son las empresas principales, pero básicamente son drones FPV. Pero hay toda la tecnología de drones, desde los drones marítimos, navales, drones terrestres, robots. Entonces Ucrania ha sido forzada a desarrollar esas tecnologías. Y por eso en la guerra de Irán, podría necesitar nuestra ayuda realmente. Y parece que Ucrania ya envió a algunos especialistas técnicos para ayudar en ese tipo de combates, y probablemente algunos drones nuestros irán a ayudar en esa situación. Pero claro, nosotros vivimos una guerra, nosotros vivimos 500 drones, puede ser un envío diario. Y eso significa que Ucrania no puede desviar sus propios recursos para defender a 13 países del Golfo Pérsico, vecinos de Irán, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que ellos, como son ricos y tienen muchísimos sistemas Patriot, ellos en esos 3 o 4 días, que tengo yo, 3 o 4, bueno, ya llevamos una semana, ¿vale? Una semana de guerra, han gastado más Patriots que Ucrania ha gastado en 4 años de guerra, ¿vale? Porque ellos los disparan como churros, contra drones, contra cualquier cosa que se mueve. Y Ucrania solo se puede permitir este gran lujo de derribar los misiles balísticos. Y muchas veces estamos con déficit, no tenemos ni para derribar los misiles balísticos con esos Patriots. Entonces entendemos que para nosotros va a ser un problema ahora, ¿vale? Un problema conseguir esos misiles y garantizar nuestra sobrevivencia. Así que nada, gente, como yo he dicho, en una guerra perdemos todos, de una u otra forma. Así que con esto os pido un like, una suscripción y un compartir para este vídeo. Y yo lo que quería es decir que hemos desarrollado un nuevo dron que se llama Ptashka, pajarito, que ya puede trabajar en diferentes condiciones climáticas a distancia día y noche, 50 kilómetros. Entonces espero que este modelo pues nos dé una prevalencia en el frente que necesitamos tanto. Y venceremos.